El movimiento de los trabajadores rurales sin tierra es una articulación o movimiento político-social brasileño de inspiración marxista que lucha por la reforma agraria y la justicia social. Se trata de un movimiento de masas autónomo y, a diferencia del modelo dominante en otros movimientos de tipo sindical, en el movimiento de los sin tierra la importancia de las cúpulas directivas es relativamente reducida. Tras décadas de movimientos reivindicativos rurales tienen lugar en 1985 en Curitiba. A principios de 1997 llegaban, como forma de protesta, cerca de 2.000 personas a Brasilia desde diferentes rincones del país. La ruta había sido larga, unos 64 días, durante los cuales algunos de los campesinos llegaron a recorrer más de 1.000 kilómetros. Todos ellos se reunieron frente al Congreso junto con más de 100.000 simpatizantes que apoyaban la propuesta de una reforma agraria que redistribuyera de una manera justa la tierra. Al grito de "La tierra es de quien la trabaja", el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra se consolidaba en aquella marcha como uno de los movimientos sociales más potentes y organizados de Brasil y de Latinoamérica. Sus acciones de ocupación de tierras y de marchas masivas han tenido mucho eco mediático tanto en Brasil como en el mundo entero. Su objetivo fundamental es la lucha por la reforma agraria en áreas de una distribución más equitativa de la tierra. La agrupación tiene su origen como movimiento opositor al modelo de reforma agraria impuesto por el régimen militar en los años 1970, el cual que priorizaba la colonización de tierras en regiones remotas para exportar los excedentes poblacionales y de la integración estratégica. Contrariamente a este modelo, el movimiento de los sin tierra busca fundamentalmente la redistribución de las tierras improductivas. El grupo se encuentra entre los movimientos sociales más grandes de la región iberoamericana, contando entre sus miembros con más de 1,5 millones de campesinos sin tierra organizados a lo largo de 23 de los 27 estados de Brasil. Sus militantes están organizados en comisiones de campesinos y no cuentan con figuras como las del presidente, secretario o tesorero. El movimiento sin tierra ha desarrollado a lo largo de su historia diferentes actividades en pos de la realización de una amplia reforma agraria, entre ellas como manifestaciones, concentraciones regionales, audiencias con gobernadores y ministros, huelgas de hambre, campamentos provisorios en las ciudades o a la orilla de los latifundios considerados inconstitucionales, ocupaciones de órganos públicos como el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y ocupación de tierras entendidas como improductivas. El gobierno del presidente brasileño Jair Bolsonaro ha anunciado que hará frente al movimiento de los trabajadores rurales sin tierra y calificará las invasiones de áreas de cultivo como actos de terrorismo. En los años que ha durado el conflicto de la reforma agraria en Brasil, la violencia ha sido una ocurrencia presente. El 26 de enero de 2013 fue asesinado uno de los líderes de este movimiento en la localidad Campos dos Goytacazes, y desde la creación del movimiento en 1985, 1.722 militantes fueron asesinados. Uno de los ejemplos más notables fue la masacre de El Dorado do Carajas de 1996, donde murieron 19 campesinos del movimiento sin tierra ametrallados por la policía militar. Aproximadamente 1.500 campesinos cortaban el tránsito de la ruta PA 150 en protesta por la demora en la expropiación de un terreno ocupado. La policía militar fue enviada a desalojarlos de allí. Según campesinos del movimiento sin tierra, la policía militar llegó arrojando bombas de gases lacrimógenos a los que los primeros respondieron con palos y piedras. Luego de esto, la policía militar disparó. Bien, más al sur de nuestra América Latina, 2 miembros del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra murieron y 6 resultaron heridos este jueves como resultado de una fuerte represión llevada a cabo por la policía militar. Esto ocurrió en la localidad de Paraná, al sur de Brasil. El hecho tuvo lugar cuando los agentes, acompañados por guardias de seguridad de la empresa Araupel, atacaron el campamento rural en el que se encontraban los trabajadores. En la actualidad, la referida empresa es motivo de conflicto desde la primera ocupación del movimiento de trabajadores rurales que tuvo lugar en 1996. En ese mismo año 96, 2 de sus miembros también murieron en un enfrentamiento con empleados de la compañía.
Este arroz es 100% ecológico. Quien lo produce es el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, una organización de campesinos que luchan en Brasil por la reforma agraria ocupando tierras improductivas o embargadas. El MST se ha convertido en el mayor productor de arroz orgánico de América Latina, según datos del gobierno de Río Grande do Sul. El año pasado, la cosecha alcanzó las 16.000 toneladas. Everaldo asegura que no se utiliza ningún producto químico. Nosotros queremos marcar una diferencia.